Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Con un cordial saludo le damos la bienvenida a la presentación denominada Valor del dinero en el tiempo, mito o realidad, ¿no? En este caso, esta presentación va dirigida a todos los estudiantes de CEIPA para el área de prospectiva. ¿Okay? Entonces, iniciemos la presentación con una pregunta, ¿no? Digamos que usted recibe una herencia. Entonces, ¿qué haría usted con ese dinero? ¿No? O sea, si usted llega a recibir una cantidad de dinero, pues, ¿qué haría con él? Pues ahí hay 7 opciones, ¿sí? Que usted puede revisar, puede inclusive pensar, ¿no? A medida de que vayamos realizando la presentación, ¿no? Puede decidir, bueno, viajar, comprar artículos que necesite o servicios, ¿cierto? O la opción número 2, ¿no? Muy popular entre nuestros abuelos, ¿verdad? Lo mete debajo del colchón. También puede ser que lo coloque en un banco, en una cuenta de ahorros, ¿no? O lo coloque en un banco, en lo que llamamos algún fondo de inversión. También puede ser aquello que les guste la parte de la bolsa de valores, invertirlo allí, ¿no? En acciones y bonos. O, bueno, montar un negocio, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿qué hacemos nosotros con ese dinero? ¿No? O sea, y esa pregunta, digamos, hay que hacerla, ¿no? Porque precisamente cuando se tiene, digamos, un determinado capital, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con él? ¿No? ¿Qué hacer con él? Y al final de esta presentación, usted se dará cuenta que la decisión es una decisión exclusivamente suya, ¿no? Pero lo que sí está aprendiendo en esta institución educativa es que, aunque la decisión sea suya, usted debe evaluar, ¿no? Cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas, ¿no? Entonces, inmediatamente uno dice, bueno, es que obligatoriamente tengo que hacer yo algo con mi dinero, ¿no? Pues la respuesta es que sí, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Y por qué? Bueno, porque existe un término, sí, llamado inflación. La inflación, ¿no? O sea, en este caso es definida por el Banco de la República como ese fenómeno que expresa ese aumento sustancial y persistente, ¿sí? Persistente y sostenido del nivel de precios, ¿no? Generalizado de productos y servicios. Eso quiere decir que a medida de que uno va avanzando, ¿no? Estamos hablando, a medida de que va pasando el tiempo, ¿no? Resulta que los productos cada vez valen un poco más, ¿no? Por ende, si yo tengo una herencia, pues cada vez más la cantidad de dinero me va a rendir menos, ¿ok? Y eso es algo extremadamente importante, ¿no? O sea, a medida de que el dinero, de que el tiempo vaya pasando, ¿no? La cantidad de productos cada vez va a ser menor, ¿no? Entonces, eso nos presiona a nosotros a tener que hacer algo con el dinero, ¿ok? Precisamente producto de eh, ese fenómeno, ¿no? Que en este caso es la inflación. Claro está que inmediatamente uno dice, bueno, pero ¿cómo se calcula y cómo puedo consultar, ¿no? Ese valor de inflación? Bueno, los bancos centrales, ¿cierto? De todos los países están obligados a calcular y publicar, ¿no? Ese valor de la inflación, ¿no? En el caso de Colombia está determinado por el Banco de la República y por el DANE, ¿no? O sea, son los entes encargados de registrar, calcular, ¿no? Bajo estándares internacionales y publicar el resultado de la inflación tanto mensual y anualmente. Ahora bien, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo consulto el valor de la inflación? Bueno, simplemente en este caso me dirijo a Google, ¿no? Busco, por ejemplo, valor de la inflación en Colombia, ¿no? Y dentro del valor de la inflación en Colombia, pues encontramos varias partes, portafolios, ¿sí? DANE, la República, la semana. Pero en realidad uno puede enfocarse ya sea en el DANE o ya sea en el Banco de la República.
Si nos vamos al Banco de la República, por ejemplo, encontramos, ¿no?, que puedo encontrar información, ¿sí?, tanto de lo que sería la inflación, el índice de precio al consumidor, ¿sí?, indicadores de inflación básica, ¿no?, y todos estos aspectos. Digamos que vayamos acá a lo que sería todas las series, ¿sí?, todas las series de datos. Encontramos, esta es la inflación por división, ¿ok? Pues en este caso, diciembre de 2020, ¿cierto? Yo puedo inclusive buscar la variación de año corrido, ¿no? O la variación de anual. Ya vamos a explicar qué significa cada uno de ellos, ¿no? En nuestro caso, ¿no?, vamos a descargar este archivo de Excel que se llama IPC total, ¿no? ¿Y por qué IPC? Bueno, porque la inflación, ¿sí?, es un valor, cierto, porcentual calculado derivado del índice de precio al consumidor. Índice de precio al consumidor se llama el IPC, ¿ok? En este caso, ¿cierto?, el IPC indica ese índice de precios, ¿sí?, de una canasta, lo que llaman canasta básica de productos y servicios, ¿no? Entonces, cada 10 años, el Banco de la República, en conjunto con el DANE, ¿sí?, establece algo que se llama canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Bueno, es un estándar, ¿sí?, de los productos que normalmente consume el colombiano promedio, ¿no? Y en base a esos productos y servicios, hace una medición de los precios en ese momento. Precios que, por supuesto, van a ir cambiando cada mes, ¿no? Y en ese cambio, cuando hablamos de cambio, puede ser aumento, pero también puede ser reducción, ¿ok? Y en esos cambios se va, como que dice, registrando los precios y se va calculando esa variación porcentual de incremento o de reducción. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del índice, que este es el índice de precio al consumidor, ¿sí?, y vemos el número 100, ¿sí?, estamos observando que la canasta básica ha sido registrada por el Banco de la República y el DANE para diciembre del año 2018. Eso significa que a partir de diciembre del 2018 existe, o bueno, se estableció lo que es la canasta. Cada 10 años se cambia. ¿Por qué? Bueno, porque claro, cada 10 años la forma de consumo del colombiano va cambiando, ¿no? Por ejemplo, bueno, el consumo celular no era tan popular ahora como lo era hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, en este caso, observamos, ¿verdad?, que en el caso de diciembre de 2018 era 100. Si nos vamos a diciembre del 2020, encontramos que es 105.48. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, o sea, digamos, a nivel general, los precios desde diciembre del 2018 a diciembre del 2020 han aumentado. ¿Y han aumentado cuánto? Un 5,48%. ¿Cierto? O sea, ha aumentado los precios en un 5,48. Quiere decir que si usted tuviera su herencia, ¿verdad? O sea, lo que podía comprar, ya puede comprar, o sea, ya si ha esperado 2 años, en 2 años ahora va a comprar 5,48 menos de lo que podía comprar en el año 2018. Por eso es que, digamos, se genera esa presión sobre el dinero, ¿sí? Una presión precisamente para hacerlo producir, ¿ok? Ahora bien, eso es a nivel del índice que siempre se comparará con el año base, que en este caso el periodo base, estamos hablando de diciembre del año 2018. Pero claro, usted dirá, oye, pero siempre tengo que compararme con diciembre del año 2018. La respuesta es que no. Ahí tenemos la inflación anual, tenemos la inflación mensual y tenemos la inflación año corrido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, por ejemplo, la inflación anual significa inflación año a año, o sea, este periodo comparado con el mismo periodo del año pasado. En este caso, si yo comparo diciembre del año 2020 con diciembre del año 2019, ¿sí?
veo que los precios en realidad han incrementado 1,61% desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Eso es la inflación anual, ¿sí? La inflación mensual hace una relación, ¿no? Mes a mes. Por ejemplo, estamos hablando que este 0,38 quiere decir que los precios crecieron de noviembre de 2020 a diciembre de 2020 crecieron 0,38%. Quiero que observen la inflación mensual, ¿no? Que no todas las inflaciones son positivas, ¿no? Hay inflaciones negativas. O sea, en el caso de noviembre, por ejemplo, y de octubre, se ve que los precios tuvieron una contracción, o sea, los precios bajaron. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de septiembre a octubre, los precios bajaron 0,06%. ¿Ok? Y en el caso de la inflación año corrido, lo que quiere decir es que es una inflación que va acumulando desde enero, ¿sí? Hasta diciembre, ¿sí? Por eso siempre enero será un valor muy pequeño y en diciembre será el valor un poco más grande. Quiero que vean que la inflación año corrido hay veces que baja, ¿sí? Claro, pero baja es cuando la inflación es negativa, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, la inflación siempre nos va a generar esa presión a nosotros sobre el dinero, ¿ok? Para hacerlo precisamente producir, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con eso, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces la inflación es mala siempre. Significa que, oye, que tener inflación es malo, porque, oye, si los productos crecen en precios, oye, eso es malo. Pero eso sí lo vemos como consumidor. ¿Okay? Resulta, de hecho, para el Banco de la República, la inflación tiene cierta capacidad de promover ese crecimiento económico. Básicamente en aquellas economías, ¿no? Donde hay pues bajos niveles de ingreso, una baja capacidad de generar ahorros, ¿no? O sea, al final ese crecimiento de precios genera ese incentivo a las empresas para que continúen produciendo, ¿ok? Entonces, la inflación como tal es dañina si tiene valores muy altos, ¿sí? Pero si la inflación tiene valores bajos y bueno, a nivel internacional se ha dicho que debería ser menor o igual a 10%, o sea, estamos hablando de valores inferiores a los dos dígitos, entonces se dice que es sano, ¿cierto? Para la economía. O sea, se considera de hecho sano una inflación menor o igual al 5%, ¿sí? De tal manera de dinamizar la economía, de tal manera que las empresas continúen produciendo, tengan ese incentivo de producir y por supuesto de generar empleo. ¿Ok? Entonces, la inflación no siempre es mala, ¿ok? Claro está que si es muy alta, sí se convierte en algo dañino para la sociedad. Ahora bien, bajo esa perspectiva de inflación positiva, ¿no? O sea, y de presión en este caso sobre nosotros y sobre el dinero de nuestra herencia, ¿no? Entonces, bueno, viene la pregunta, ¿qué será mejor? ¿Será mejor consumir? ¿Será mejor invertir? ¿Será mejor ahorrar? ¿Qué será mejor de todo esto? ¿Ah? Claro, usted dirá, bueno, o sea, tome usted su propia decisión, ¿no? Lo que sí es cierto es que consumir tiene un elemento positivo, ¿sí? Que es la adquisición de bienes, productos y servicios, ¿sí? Según sus necesidades, ¿ok? Darse esos lujos, viajar, ¿sí? Comprar esas cosas que siempre quiso, ¿sí? Eso tiene su punto positivo, ¿cierto? El disfrute, ¿ok? Ahorrar también tiene su aspecto positivo, ¿cierto? Que es almacenar el dinero, ¿sí? Es tenerlo resguardado, ¿cierto? Y si, bueno, y si ese resguardo además te da algún tipo de rentabilidad, oye, muchísimo mejor. Y por otro lado, invertir también, como ya ustedes saben, tiene su lado positivo, ¿verdad? Que es generar más dinero, ¿ok? Pero muchos de ustedes estarán pensando, estarán diciendo, oye, no, definitivamente lo mejor es invertir. Pero resulta que la inversión tiene un lado oscuro, ¿verdad? Un lado que mucha gente no visualiza.
Y en esta charla es necesario que usted entienda muy, pero muy bien. ¿Ok? Y tiene que ver con el riesgo. Cuando las personas invierten, hay una pequeña, digamos, hay una pequeña malinterpretación. La gente cree que el hecho de invertir está ahorrando y eso es falso. ¿Ok? Eso hay que dejarlo extremadamente claro y sobre todo en esta presentación. ¿Ok? Invertir no es lo mismo que ahorrar. Ahorrar es una cosa, invertir es otra. La gente cree que por el hecho de invertir no tiene ese riesgo de perder dinero. Pero en realidad sí, sí, es posible perder dinero, ¿okay? En una inversión. ¿Okay? Entonces, cuando usted vaya a invertir, tenga en cuenta eso. ¿Ok? Tenga en cuenta de que usted puede perder dinero. Oiga, eso quiere decir que cuando tú ahorras no pierdes nada. Pues no tanto así, pero el riesgo de perder dinero cuando estás ahorrando es muchísimo menor, ¿sí? Que cuando estás invirtiendo. Entonces, por eso es que se dice que no es lo mismo tú colocar tu dinero en una cuenta de ahorros en un banco, porque ahí estarías ahorrando, ¿sí? A tú comprar acciones en una empresa que ahí estarías invirtiendo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el banco se te hace responsable del ahorro, ¿sí? El banco se te hace responsable a ti de tu ahorro. Mientras que cuando tú inviertes, es una determinada empresa la que se hace responsable. Si la empresa quiebra, entonces usted pierde la inversión. ¿Ok? Entonces, esas son cosas, digamos, que usted como administrador, como contador, usted debe tener muy claro. ¿Ok? Entonces, viene esta pregunta. Entonces, quiere decir que la rentabilidad siempre estará asociada a un determinado riesgo. Pues sí, en el caso de las inversiones, así es. Y en el ahorro también. Lo que pasa es que en el ahorro, ¿sí? Uno busca seguridad, uno busca, pues, poquito riesgo y por ello en el ahorro uno no está pensando en rentabilidad. Uno lo que está pensando es en seguridad. ¿Ok? Entonces vean la diferencia, por favor. En el ahorro uno piensa en seguridad, ¿sí? Piensa muy poco en la rentabilidad y en la inversión uno piensa en la rentabilidad y se piensa poco en la seguridad. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de una inversión, ¿sí? Podemos tener una perspectiva conservadora o podemos tener una perspectiva agresiva, ¿sí? Todo depende de la rentabilidad que yo quiero tener. Pero tenga en cuenta que si usted va a tener una rentabilidad alta, también va a correr un riesgo muy alto. ¿Ok? Y eso pasa en los negocios, eso pasa en la vida diaria. ¿Sí? La gente que gana mucho es también porque se arriesga mucho, ¿sí? Y así como gana, puede perder. ¿Ok? Entonces, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Mucha gente, digamos, pues se queda sorprendida porque, oye, pierde dinero, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Pero, o sea, pero resulta que esas son las inversiones. Las inversiones tienes el riesgo. Y un riesgo no solamente de ganar menos, sino un riesgo de perder lo que ya habías ganado. Entonces, tengan en cuenta que la pregunta sigue siendo la misma. Al final, ¿qué es mejor? ¿Cuál será mi decisión? ¿Sí? ¿Será consumir? ¿Será ahorrar? ¿O será invertir? ¿Sí? Y queremos dejar claro, ¿cierto? Que esa decisión puede convencer a uno, puede convencer a dos, pueden convencer a tres, pero no necesariamente va a convencer a todos. ¿Ok? Entonces, es una decisión al final exclusivamente de ustedes, pero siempre tengan en cuenta de que el dinero cambia en el tiempo, ¿ok? Y por ende usted deberá siempre tomar decisiones sobre qué hacer con el dinero, porque el tiempo va pasando y, digamos, la herencia se va afectando, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos allí por su atención.
Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente.